Informar a toda la República Mexicana que el señor Rafael Caro Quintero ha sido capturado y seguiremos luchando contra todo el crimen organizado. Harfuch catea la guarida de Rafael Caro Quintero y se lleva todos sus lujos que había dentro. El aire en Sonora era pesado, cargado de tensión. Omar García Harfuch, con mirada fría y decisión inquebrantable, lideraba un operativo que prometía ser histórico. No era una redada cualquiera. Estaban a punto de entrar en una de las propiedades de Rafael Caro Quintero, el narco más legendario de México. Las órdenes eran claras: no dejar rincón sin revisar. Lo que encontrarían dentro no solo sería evidencia, sino un golpe mortal al imperio de un hombre que había burlado a la justicia por décadas. Los agentes irrumpieron en la propiedad con precisión militar. Lo que vieron los dejó sin aliento. Lujos inimaginables, obras de arte valuadas en millones y armas de alto calibre. Pero no era eso lo que buscaban. En una habitación oculta, detrás de un muro falso, descubrieron un arsenal de documentos. Registros bancarios, nombres de contactos, rutas de narcotráfico y algo más. Un expediente que detallaba operaciones recientes. Caro Quintero no estaba retirado. Seguía activo, moviendo drogas y dinero como si el tiempo no hubiera pasado. Harfuch no podía creer lo que tenía en sus manos. Este hallazgo no solo confirmaba que el capo seguía operando desde las sombras, sino que también implicaba a figuras poderosas dentro y fuera del crimen organizado. La redada no era el final. Era el comienzo de una cacería mucho más grande. Y Caro Quintero, por primera vez en décadas, estaba al borde del abismo. Rafael Quintero no nació en la cima del poder. Su historia comenzó en la humilde tierra de Badiraguato, Sinaloa, donde la pobreza era el pan de cada día. Pero desde joven, Caro Quintero mostró una ambición despiadada. No se conformó con cultivar maíz o criar ganado. Vio en la marihuana una oportunidad para escapar de la miseria. Y no solo escapó, sino que se convirtió en un titán del crimen. Junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Don Neto Carrillo, fundó el Cártel de Guadalajara, una organización que controlaba el flujo de drogas hacia Estados Unidos con mano de hierro. Caro Quintero no era un simple traficante, era un estratega. Movía toneladas de marihuana y cocaína, amasando una fortuna que lo convirtió en uno de los hombres más ricos y peligrosos de México. Se dice que en su mejor momento ofreció pagar la deuda externa del país. No se sabe si era cierto, pero lo que sí es seguro es que su poder era absoluto. Políticos, policías y militares se inclinaban ante él. Era intocable, o al menos eso creía, pero el poder lo corrompió. En 1985 cometió el error que lo marcaría para siempre. Ordenó el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Camarena había infiltrado el cártel y revelado la ubicación de Rancho Búfalo, un centro de producción de marihuana que fue destruido por las autoridades estadounidenses. La venganza de Caro Quintero fue brutal, pero también suicida. El asesinato de un agente de la DEA desató una cacería sin precedentes. La Operación Leyenda puso a México en la mira de Estados Unidos y la presión fue insoportable. En cuestión de meses, el imperio de Caro Quintero se desmoronó. Félix Gallardo y Don Neto cayeron, y él fue capturado en Costa Rica en septiembre de 1985. La justicia mexicana lo condenó a 40 años de prisión, pero incluso tras las rejas, su leyenda creció. Caro Quintero no era un prisionero común, era un símbolo de resistencia para el crimen organizado. Y cuando en 2013 un tribunal mexicano lo liberó por un tecnicismo legal, el mundo entero contuvo la respiración. Estados Unidos rugió de furia. Ofrecieron $20 millones por su captura, la recompensa más alta jamás ofrecida por un narcotraficante mexicano. Pero Caro Quintero no era un novato. Desapareció en las sombras, convirtiéndose en un fantasma que la DEA no podía atrapar. Durante casi una década, operó en la clandestinidad, reconstruyendo su imperio desde las sombras, hasta que en 2022 la Marina lo capturó en Sinaloa,
Pero esta vez no fue solo su captura lo que lo condenó. Fue lo que encontraron antes. Un cateo en una de sus propiedades que reveló algo mucho más peligroso que su sola existencia: cacería del fantasma. Cuando Rafael Caro Quintero salió de prisión en 2013, muchos pensaron que el viejo capo se retiraría en silencio, disfrutando de su fortuna lejos del ojo público. Pero subestimaron al hombre que había desafiado a la DEA y sobrevivido a décadas de persecución. Caro Quintero no era de los que se escondían, era de los que reconstruían. Y así lo hizo, desapareciendo de la vista pero no del juego. Mientras el mundo especulaba sobre su paradero, él tejía una red de poder desde las sombras, más peligrosa que nunca. La DEA no estaba dispuesta a dejarlo escapar. Ofrecieron $20 millones por su cabeza, una recompensa que superaba incluso la ofrecida por Joaquín El Chapo Guzmán. Pero Caro Quintero no era un objetivo fácil. Sabía cómo moverse, cómo borrar sus huellas. Algunos decían que vivía en las montañas de Sinaloa, otros que había cruzado la frontera con una identidad falsa. Lo único claro era que nadie podía encontrarlo, y eso lo convertía en un fantasma, un enemigo invisible que desafiaba a las autoridades más poderosas del mundo. Pero Caro Quintero no estaba solo. Mientras la DEA lo buscaba, él seguía operando. Informes de inteligencia revelaron que aún tenía conexiones con el cártel de Sinaloa y controlaba células delictivas en Sonora y Chihuahua. Se le vinculaba con el tráfico de drogas, el lavado de dinero y hasta con la violencia en la frontera. Su grupo, el Cártel de Caborca, estaba en guerra con el Cártel Jalisco Nueva Generación, CKNG, y otras organizaciones por el control de rutas clave hacia Estados Unidos. Caro Quintero no era un capo retirado, era un general en la sombra, dirigiendo batallas desde la clandestinidad. La pregunta era, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo lograba evadir a la DEA mientras mantenía su influencia en el narcotráfico? La respuesta era simple: protección. Caro Quintero no solo tenía aliados en el crimen organizado, también los tenía en las esferas del poder. Funcionarios, policías, incluso empresarios, todos formaban parte de su red. Eso lo hacía más peligroso que nunca. No era solo un narcotraficante, era un símbolo de impunidad. Pero todo imperio tiene grietas. En 2022, la Marina Mexicana lo capturó en un operativo en Sinaloa. Según las autoridades, fue un golpe quirúrgico basado en inteligencia. Pero los rumores decían otra cosa, que había sido traicionado por alguien dentro de su propio círculo. No sería la primera vez que un capo caía por una puñalada en la espalda. Lo cierto es que, después de casi una década prófugo, Caro Quintero estaba finalmente detrás de las rejas. Pero su captura no fue el final. Fue el comienzo de algo mucho más grande. Porque antes de que lo atraparan, hubo un cateo en una de sus propiedades. Y lo que encontraron ahí cambió todo. La redada que lo cambia todo. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte de Sonora cuando Omar García Harfuch y su equipo se preparaban para lo que sería una de las operaciones más audaces de su carrera. No era una misión cualquiera. Estaban a punto de entrar en una de las propiedades de Rafael Caro Quintero, un lugar que, según la inteligencia, escondía más que lujos y armas. Harfuch, con una reputación impecable en la lucha contra el crimen organizado, sabía que este cateo podría ser un punto de inflexión en la guerra contra el narcotráfico. La propiedad, ubicada en una zona rural aparentemente tranquila, era en realidad un bastión fortificado. Cámaras de seguridad, cercas electrificadas y guardias armados custodiaban el lugar. Pero Harfuch no se intimidó. Con un equipo altamente entrenado y un plan meticuloso, irrumpieron en la finca con una precisión militar. Lo que encontraron dentro los dejó sin palabras. Un auténtico centro de operaciones del crimen organizado. En una habitación oculta, detrás de un muro falso, descubrieron un arsenal de documentos que detallaban operaciones de narcotráfico recientes. No eran registros viejos o polvorientos, eran pruebas frescas que demostraban que Caro Quintero seguía activo, moviendo drogas y dinero incluso después de su captura en 2022.
Entre los hallazgos más impactantes había listas de contactos en México y Estados Unidos, rutas de envío de drogas y transacciones bancarias que vinculaban al capo con el lavado de dinero a gran escala. Pero lo más alarmante era un expediente que detallaba conexiones con funcionarios públicos y empresarios. Caro Quintero no operaba solo, tenía aliados en las altas esferas del poder. Este documento no solo comprometía al capo, sino que también ponía en la mira a quienes lo habían protegido durante años. Harfuch sabía que este hallazgo no era solo una victoria, era una bomba de tiempo que podría desatar un terremoto político. La redada no fue solo un golpe al legado de Caro Quintero, fue un mensaje claro para todos los que pensaban que el crimen organizado era invencible. Harfuch y su equipo habían destapado una cloaca de corrupción y complicidad que se extendía más allá de las fronteras de México. Y ahora, con estas pruebas en mano, la DEA y las autoridades mexicanas tenían la oportunidad de dar un golpe definitivo no solo al narco, sino a toda la red que lo sostenía. Pero Caro Quintero no era un enemigo cualquiera. Sabía que estas pruebas podían sellar su destino y estaba dispuesto a luchar hasta el final. La pregunta era, ¿quién más caería con él? Porque en el mundo del narcotráfico nadie cae solo, y Harfuch lo sabía mejor que nadie. Esta redada no era el final, era el comienzo de una guerra mucho más grande, un documento que podría condenarlo. Entre las montañas de papeles y evidencias encontradas en la propiedad de Rafael Caro Quintero, había un expediente que brillaba como una bomba a punto de estallar. No era un simple registro de transacciones o nombres, era un mapa detallado de la red de poder que sostenía al capo. Este documento no solo comprometía a Caro Quintero, sino que también arrastraba a políticos, empresarios y otros narcotraficantes a un abismo del que no podrían escapar. Era la pieza clave que la DEA y las autoridades mexicanas llevaban décadas buscando. El expediente contenía nombres, fechas, cantidades de dinero y operaciones específicas. Revelaba cómo Caro Quintero había logrado evadir la justicia durante años, no solo por su astucia, sino porque tenía cómplices en lugares clave. Funcionarios públicos que recibían sobornos a cambio de protección, empresarios que lavaban dinero a través de negocios legítimos y otros capos que colaboraban con él en el tráfico de drogas. Cada página era un golpe directo al corazón del crimen organizado. Harfuch, al revisar el documento, entendió que esto no era solo una victoria operativa, era un arma de doble filo. Si se manejaba correctamente, podía desmantelar redes enteras de corrupción, pero también significaba que estaban jugando con fuego. Los nombres en ese expediente pertenecían a personas poderosas, acostumbradas a operar en la impunidad. Publicar esta información podría desatar una ola de violencia y represalias sin precedentes. La DEA, por su parte, no dudó en usar el documento como munición en el juicio contra Caro Quintero en Estados Unidos. Los fiscales lo presentaron como evidencia irrefutable de que el capo no solo era responsable de crímenes del pasado, sino que seguía activo, dirigiendo operaciones desde las sombras. El mensaje era claro. Caro Quintero no era un viejo retirado. Era un criminal en plena actividad y merecía la pena máxima. Pero el documento también planteaba una pregunta incómoda. ¿Qué harían con los nombres que aparecían en él? Algunos de esos individuos aún ocupaban cargos de poder y llevarlos ante la justicia no sería tarea fácil. Harfuch sabía que este expediente era una espada de Damocles que pendía sobre las cabezas de muchos. Si las autoridades actuaban con firmeza, podrían cambiar el rumbo de la lucha contra el narcotráfico. Pero si cedían ante las presiones, el documento se convertiría en otro secreto más enterrado en el archivo de la impunidad. Caro Quintero, desde su celda en Brooklyn, también entendía el peso de ese expediente. Sabía que su silencio ya no era suficiente. Si las autoridades decidían usarlo en su contra, no solo enfrentaría una cadena perpetua, sino que también arrastraría a sus aliados a la condena. La pregunta era, ¿se mantendría fiel a su código de silencio? ¿O traicionaría a quienes lo habían protegido para salvar su propia piel?
El tiempo se agotaba, y las decisiones que tomara en los próximos días definirían no solo su destino, sino el de todo el crimen organizado en México, la extradición y el golpe simbólico. El 27 de febrero de 2025, Rafael Caro Quintero fue subido a un avión en la Ciudad de México, custodiado por agentes de la DEA y el FBI. No hubo discursos, ni cámaras, ni despedidas, solo el sonido metálico de las esposas que lo acompañarían en su viaje a Nueva York. Pero estas no eran unas esposas cualquiera. Eran las mismas que usó Enrique Kiki Camarena en los años 80. Un detalle simbólico que la DEA no dejó pasar. Era un mensaje claro. El ciclo de impunidad había terminado y Caro Quintero pagaría por sus crímenes. El vuelo fue tenso, con un nivel de seguridad extremo. No se podía correr el riesgo de que alguien intentara liberarlo o sabotear el operativo. Caro Quintero, ahora un hombre mayor pero con la mirada aún desafiante, sabía que este era el principio del fin. No había escapatoria. Estados Unidos no era México. Allí no había sobornos que valieran, ni jueces comprados, ni cárceles de lujo. Era el territorio de la justicia implacable, y él lo sabía mejor que nadie. Al aterrizar en Nueva York, el capo fue recibido por un escuadrón de agentes federales. Las cámaras captaron el momento en que salió del avión, esposado y escoltado, con el rostro impasible pero el cuerpo rígido. No era el hombre poderoso que alguna vez había sido. Ahora era solo un prisionero más, un número en el sistema de justicia estadounidense. Pero este no era un prisionero cualquiera. Era el hombre que había desafiado a la DEA, el que había ordenado el asesinato de uno de sus agentes más queridos, el que había burlado a la justicia durante décadas. Y ahora, por fin, estaba en sus manos. En su primera audiencia, el juez encargado del caso no dejó lugar a dudas sobre la gravedad de los cargos: secuestro, asesinato, tráfico de drogas a gran escala, crimen organizado y conspiración. Cada uno de estos delitos podía llevarlo a la cadena perpetua o, peor aún, a la pena de muerte. Pero lo más impactante fue el gesto simbólico de las esposas de Camarena. El hijo de Kiki, Enrique Camarena Jr., ahora juez en Estados Unidos, entregó personalmente las esposas a los agentes encargados del caso. Fue un momento cargado de emociones, un ajuste de cuentas histórico que resonó en todo el mundo. Caro Quintero, por primera vez en su vida, no tenía el control. No podía comprar su libertad, ni intimidar a sus enemigos, ni escapar de la justicia. Estaba atrapado y lo sabía, pero lo más peligroso no era su condena. Era lo que podría revelar bajo presión. La DEA tenía en sus manos el expediente encontrado en Sonora, y no dudaría en usarlo para obligarlo a Satan a hablar. La pregunta era, ¿se mantendría en silencio, como siempre lo había hecho, o traicionaría a sus aliados para salvar su propia piel? El tiempo se agotaba, y las decisiones que tomara en los próximos días definirían no solo su destino, sino el de todo el crimen organizado en México. Bartlett, la pregunta que incomoda. Mientras Rafael Caro Quintero enfrentaba su juicio en Nueva York, una pregunta incómoda resonaba en los pasillos del poder en México. ¿Qué papel jugó Manuel Bartlett en la historia del narco más legendario del país? Bartlett, actual director de la CFE y una figura política que ha sobrevivido a décadas de cambios en el gobierno, fue secretario de Gobernación en 1985, el año en que el agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, fue secuestrado, torturado y asesinado por órdenes de Caro Quintero. Y según informes desclasificados y testimonios de exagentes estadounidenses, Bartlett no solo estaba al tanto de lo que ocurría, sino que pudo haber estado directamente involucrado en el encubrimiento del crimen. Héctor Berreyes, exagente de la DEA, ha sido uno de los más vocales en señalar a Bartlett. En múltiples entrevistas, Berreyes ha afirmado que Bartlett estuvo presente durante la interrogación de Camarena, junto con agentes de la CIA y miembros del Cártel de Guadalajara. No fueron solo los narcos los que lo torturaron, ha dicho Berreyes. También estuvo la CIA, y Bartlett estaba ahí. Estas acusaciones, aunque nunca han sido probadas en un tribunal,
han manchado la reputación de Bartlett durante años, pero a pesar de las sombras que lo rodean, Bartlett sigue siendo una figura poderosa e intocable en la política mexicana. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué después de casi 40 años no se han presentado cargos formales contra Bartlett? ¿Por qué la DEA, que ha perseguido a Caro Quintero con una obsesión casi religiosa, no ha presionado más para que Bartlett rinda cuentas? Las respuestas no son simples. Bartlett no es un hombre común, es un político astuto, con conexiones en todos los niveles del poder. Y en México, donde la línea entre el crimen y la política a menudo se difumina, tocar a alguien como Bartlett puede ser un suicidio político. Pero con la caída de Caro Quintero y las nuevas pruebas encontradas en Sonora, el caso de Kiki Camarena ha vuelto a estar en el centro del debate. El expediente que conecta a Caro Quintero con operaciones recientes de narcotráfico también menciona nombres de funcionarios y empresarios que podrían estar vinculados con Bartlett. Si estas pruebas se usan en el juicio de Caro Quintero, podrían destapar una cloaca de corrupción que se extiende hasta las más altas esferas del poder en México. Bartlett, por su parte, ha negado todas las acusaciones en su contra. En declaraciones públicas ha dicho que son calumnias sin fundamento y ha acusado a sus detractores de tener agendas políticas. Pero la sombra de la duda sigue ahí, alimentada por décadas de secretos y silencios. El miedo que compartía con Pablo Escobar, Rafael Caro Quintero y Pablo Escobar, dos titanes del narcotráfico, compartían algo más que fortunas incalculables y un imperio de drogas. Un miedo visceral a la extradición. Para ellos, ser enviados a Estados Unidos no era solo una condena, era una sentencia de muerte en vida. Escobar lo dijo claramente: prefiero una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. Caro Quintero, aunque menos vocal, compartía ese mismo terror. Y ahora, tras décadas de evadir la justicia, el narco mexicano enfrentaba su peor pesadilla: un juicio en suelo estadounidense. En México, los capos como Caro Quintero operaban con una impunidad casi absoluta. Podían sobornar a jueces, comprar a policías y hasta controlar cárceles. Pero en Estados Unidos las reglas eran diferentes. Allí no había margen para negociar. Las prisiones de máxima seguridad, como la de ADX Florence en Colorado, eran diseñadas para romper a los hombres más poderosos. Aislamiento total, vigilancia constante y un sistema judicial que no perdonaba. Caro Quintero lo sabía, y por eso había luchado con uñas y dientes para evitar su extradición. Pero ahora, esposado y en Brooklyn, ya no tenía escapatoria. El gobierno estadounidense no ocultaba su intención de hacer de Caro Quintero un ejemplo. Los cargos en su contra incluían el asesinato de Kiki Camarena, tráfico de drogas a gran escala y crimen organizado. Pero lo más grave era la posibilidad de la pena de muerte. La DEA y el Departamento de Justicia no solo querían verlo tras las rejas, querían enviar un mensaje claro a todos los narcotraficantes: nadie está por encima de la ley, ni siquiera los capos más legendarios. Caro Quintero, sin embargo, no se rendía sin luchar. En su primera audiencia intentó proyectar la imagen de un hombre mayor y frágil, casi indefenso. Pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. El expediente encontrado en Sonora, con nombres, transacciones y operaciones recientes, demostraba que no era un viejo retirado, sino un criminal activo, y eso lo hacía aún más peligroso. La pregunta que todos se hacían era: ¿qué haría Caro Quintero ahora que no tenía escapatoria? ¿Se mantendría en silencio, como siempre lo había hecho, o traicionaría a sus aliados para intentar reducir su sentencia? En el mundo del narcotráfico, la lealtad es un valor sagrado, pero también un lujo que pocos pueden permitirse cuando están al borde del abismo. Caro Quintero sabía que su silencio ya no lo protegía. Si quería evitar la pena de muerte, tendría que hablar. Y si hablaba, el mundo del crimen organizado temblaría. Pero Caro Quintero no era un hombre fácil de quebrar. Durante décadas había sobrevivido a traiciones, operativos fallidos y años en prisión. Ahora enfrentaba su mayor desafío:
resistir la presión de un sistema diseñado para destruirlo. El tiempo se agotaba, y las decisiones que tomara en los próximos días definirían no solo su destino, sino el de todo el narcotráfico en México. Porque si Caro Quintero caía, no caería solo, y eso era lo que más temían todos los que alguna vez lo protegieron. ¿Será el fin de Caro Quintero? Rafael Caro Quintero, el hombre que desafió a la DEA, burló a la justicia mexicana y reconstruyó su imperio desde las sombras, está ahora al borde del abismo. Extraditado a Estados Unidos, esposado con las mismas esposas que usó Kiki Camarena y enfrentando cargos que podrían llevarlo a la pena de muerte, su historia parece estar llegando a su capítulo final. Pero en el mundo del narcotráfico, las apariencias engañan. ¿Realmente estamos ante el fin del narco más legendario de México, o es solo el comienzo de un nuevo ciclo de violencia y poder? Caro Quintero no es un hombre común. Durante décadas ha demostrado una capacidad casi sobrenatural para sobrevivir. Desde su captura en 1985 hasta su liberación en 2013, y luego su reaparición en la clandestinidad, ha sido un maestro del escape. Pero esta vez es diferente. Estados Unidos no es México. Allí no hay sobornos que valgan, ni jueces comprados, ni cárceles de lujo. Allí la justicia es fría, calculadora e implacable. Y Caro Quintero lo sabe. Sin embargo, su caída no significa el fin del narcotráfico. El Cártel de Caborca, la organización que fundó tras su liberación, sigue activo. Sus aliados, sus contactos y sus rutas de narcotráfico no desaparecieron con su captura. Alguien tomará su lugar. Alguien con la misma ambición y despiadada determinación que lo caracterizó a él. Porque el narcotráfico no es solo cuestión de individuos, es un sistema, una maquinaria que sigue funcionando sin importar quién esté al mando. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasará con las pruebas encontradas en Sonora? El expediente que conecta a Caro Quintero con operaciones recientes de narcotráfico también menciona nombres de funcionarios, empresarios y otros capos. Si estas pruebas se usan en su juicio, podrían destapar una cloaca de corrupción que se extiende hasta las más altas esferas del poder. Pero, ¿lo harán? ¿O será otro secreto más enterrado en el archivo de la impunidad? Caro Quintero, por su parte, enfrenta una decisión crucial. Puede mantenerse en silencio, como siempre lo ha hecho, y aceptar su condena. O puede hablar, traicionar a sus aliados y entregar nombres a cambio de una reducción de su sentencia. En el mundo del crimen organizado, la lealtad es un valor sagrado, pero también un lujo que pocos pueden permitirse cuando están al borde del abismo. Lo que está claro es que, con su próxima audiencia programada para el 25 de marzo de 2025, Caro Quintero ya no tiene el control. Por primera vez en su vida no puede comprar su libertad, ni intimidar a sus enemigos, ni escapar de la justicia. Está atrapado y lo sabe. Pero su caída no es el final, es solo el comienzo de una nueva era en la guerra contra el narcotráfico. Y en esa era, las reglas del juego podrían ser aún más brutales. Rafael Caro Quintero está encerrado, pero su legado sigue vivo. El narcotráfico no muere con un capo, se transforma. Su caída no es el fin, sino un nuevo inicio. Las rutas de drogas, los cárteles y la corrupción que él ayudó a construir, continúan operando. ¿Quién tomará su lugar? ¿Qué nuevos nombres surgirán en esta guerra sin fin? Caro Quintero puede estar tras las rejas, pero el sistema que lo encumbró sigue intacto. Su historia es un recordatorio brutal. Mientras haya demanda, habrá crimen. Y la lucha, lejos de terminar, apenas comienza.